Dice Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, algo muy lindo de la palabra de Dios. Pablo le habla a la iglesia de Efesios y le dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Efesios, la verdad que es una carta muy linda de Efesios, una carta que Pablo escribe a la iglesia de Efeso. Y nombra cosas muy sorprendentes. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que nos ha llamado a la riqueza de su gloria, la herencia entre los santos. ¡Wow! Nos ha dado poder, autoridad, señorío, sobre todo nombre. Todo lo que logró Cristo, dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué es lo que es la iglesia? La palabra iglesia, una de las definiciones de la palabra iglesia es separado, ¿no? Una persona separada, consagrada para las cosas santas. No es el edificio aquel donde nosotros nos hemos reunido ayer, no es la estructura. La iglesia es cada uno de nosotros, cada persona que recibió a Cristo en su corazón y creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Desde ese momento pasa a ser parte de la iglesia, del cuerpo, en el cual ese cuerpo es, la cabeza es Cristo. Y en este tiempo tan precioso de gracia, tenemos que entender que Dios no obra a través de un pastor, a través de un líder, a través de los ministerios. Dios trabaja a través de la iglesia. Por eso habla Juan 17 de la unidad, ¿vio? La unidad que tenemos que tener. En la iglesia primitiva se trabajó mucho en unidad. Y así llegó el evangelio a todos los lugares del mundo. Todos creían en su corazón que eran parte del cuerpo de Cristo, una parte que produce. Yo siempre digo que la iglesia no es una organización, sino es un organismo que produce vida, y es la vida de Dios la que produce. Todos tenemos capacidades diferentes. Sabemos claramente que tenemos dones, tenemos talentos que Dios ha colocado en nuestra vida. Por eso el diablo trata de anular a la juventud, para que no llegue a encontrar los talentos, para que no pueda salir a flote los dones. Quiere apagarlos a través del entretenimiento que el mundo ofrece. Los jóvenes que me están escuchando, yo quiero decirle algo. Hay algo que Dios colocó dentro de ustedes para que puedan funcionar. ¿Y dónde funciona, dirá usted? No funciona en una discoteca,
No funciona en la droga, no funciona en el alcohol, en el robo, no funciona en la pornografía, en el sexo ilícito. Todos esos son entretenimientos para que cada joven, tú joven que me estás escuchando, no puedas desarrollar el potencial, donde están los dones, donde están los talentos, porque no quieres que seas parte de una iglesia. El diablo sabe que una vez que recibes a Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, lo único que sabe es avanzar, es crecer. El cuerpo de Cristo no suma ni resta, sino que multiplica por el Espíritu Santo que se manifiesta dentro del cuerpo de Cristo, el cual la cabeza de ese cuerpo, la dirección, es Cristo Jesús. Nos vemos aquí en Efesios y nos dice cosas muy importantes, muy, pero muy importantes. Nos dice, el cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el verso 22 dice que todas las conquistas que Cristo hizo, todo lo que logró Cristo, se lo dejó a la iglesia. La iglesia no está hablando a los profetas, a los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, sino que está hablando a la iglesia, porque los dones, los ministerios, según Efesios, nos hablan, fueron para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo? Porque ahí es donde somos edificados, ahí donde podemos recibir la instrucción correcta, la verdad que nuestro corazón necesita para desarrollar lo que Dios ha colocado dentro de nosotros. Mientras vivamos una mentira, mientras vivamos un engaño, nunca vamos a poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Hoy Dios está llamando a hombres y mujeres valientes que se atrevan a creerle a Dios y que se atrevan a estar dentro del cuerpo de Cristo. No es fácil porque vamos en contra de la corriente del mundo. No es fácil para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es donde tenemos que asearnos de esa fe, de esa fortaleza y decirle a Dios, aquí estoy, quiero servir. ¿Dónde puedo servir? Muéstrame, háblame. Y donde vamos a servir es en una iglesia, donde se predique la verdad, donde se predique el evangelio, donde la palabra de Dios sea la guía principal y la revelación más importante que tenga esa iglesia. Ahí es donde tienes que congregarte, donde tienes que buscar la oración, donde tienes que aprender a orar, aprender la palabra de Dios, y entonces vas a poder experimentar el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Tu vida va a comenzar a cambiar en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Porque estuvimos hablando la semana pasada que a los que creen y reciben a Jesús le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia es una familia donde nosotros podemos ser edificados, recibir el alimento espiritual, la palabra de Dios, donde podemos venir con el corazón quebrantado y ser restaurados por los ministerios que hay, donde podemos ubicar un lugar no solo en la limpieza, en la alabanza, sino dones espirituales tremendos de predicador, de apóstol, del profeta, de maestro, donde podemos llevar el evangelio a las escuelas, a la secundaria, a las universidades, a personas realmente que sepan lo que es un sacrificio, y ahí van a entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Muchas veces el diablo trata de que nosotros nos enojemos con los líderes de la iglesia, con los pastores, y nos ofendamos, y hay muchas personas, pero muchas personas ofendidas por la iglesia, por hombres que no son íntegros, por personas que han desviado la verdad. No nos llamó Dios a criticar, pero sí a examinar los espíritus que se mueven. Y hablamos en la calle con muchas personas y nos damos cuenta que la iglesia ha fallado en ese aspecto. Ha ofendido. Y hoy están pasando momentos muy difíciles. Y se niegan a recibir la palabra de una persona que le lleve el mensaje. Se niegan porque han sido ofendidos en su pasado. La iglesia está aquí para deshacer las obras del diablo, no para extenderlas. Tiene que deshacer las obras del diablo
La verdad tiene que ser predicada. Estamos en los últimos tiempos donde más que nunca la humanidad, el mundo, necesita la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hablamos de hijos de Dios, hablamos hijos que reflejen el amor del Padre, que reflejen en sus actitudes la obediencia a la palabra. Hay mucha gente dañada por las iglesias. Por eso necesitamos entender que necesitamos saber en nuestro corazón que cuando somos parte de un cuerpo, somos parte de un cuerpo que restaura, que multiplica, que no divide, de un cuerpo que lleva el mensaje justo a tiempo, de un hogar que se está por disolver, desarmar, que llegamos el mensaje de sanidad a una persona que viene sufriendo por mucho tiempo. Dios es soberano, pero está esperando que la iglesia se mueva. Él no puede moverse fuera de los términos que Él ha establecido, de los principios que Él ha colocado. Y si tú recibiste a Cristo en tu corazón, en lo poquito que sabes, en lo mucho que te hiciste sentir salvo, eso grande que sentiste en tu corazón, eso tenés que llevarlo. Y hablar a la gente abiertamente que hay salvación en Cristo Jesús, que hay restauración. Y llevarlo a formar parte de la iglesia de Jesucristo. No una iglesia denominacional, no una organización, sino a un organismo que produce vida. Cuando tú vas a una iglesia y te reúnes, la iglesia se reúne para ser edificada y para alabar y bendecir el nombre de Dios. La edificación es la que produce la vida, el crecimiento que nosotros necesitamos para desarrollar cada potencial. Hay un proceso, no lo podemos discutir, pero mientras más esquivemos ese proceso, más vamos a tardar en funcionar dentro de la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia que la iglesia, vamos a ir a un texto bíblico, que Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, escucha bien, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando comenzamos a ser parte de la iglesia, el Espíritu Santo comienza a ministrarnos, no para que nuestro ego crezca, o nuestro orgullo, o vanagloria, y comencemos a ser servidos por los demás hermanos, por el don que hay en nosotros, sino al contrario, dice Efesios, que crezcamos en amor, dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y cuando vemos a Jesús caminar en la tierra, cuando vemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, lavándole los pies a sus discípulos, es una imagen fuertísima de servicio. El servicio. Él vino a servir y no a ser servido. Cuando entramos a la iglesia, tenemos que servir. Y no estoy hablando de servir al hombre, al contrario, tenemos que servir a todas las personas, sean superior a nosotros o inferior, no importa. El servicio en amor es lo que nos va a dar el crecimiento y el conocimiento de Cristo. Porque el propósito de Jesús no vino a ser una organización eclesiástica grande donde todas las personas pudieran someterse a leyes y principios. Él clavó cada palabra en el corazón del ser humano a través del Espíritu Santo para formar una iglesia poderosa, pero el servicio es el que marca la gran diferencia.
Dice Efesios 4:15. Escuche bien, para que usted lo anote. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo. Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Gloria a Dios. Todo lo que hizo Jesús fue por la iglesia que se iba a formar, esa iglesia primitiva que arrasaba en esos tiempos con la incredulidad y comenzó a avanzar a llevar muchas personas a Cristo. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común, todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas se refiere a todas las áreas de la vida de una persona y de otra persona. Tenían las cosas en común. Hoy vamos a la iglesia a pedir para nosotros. Hoy vamos a la iglesia solo a pedir para nuestras familias y nos olvidamos que el mandamiento de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. No hay cosas en común. Hay pocas cosas en común. Gloria a Dios. La iglesia fue llamada para traer el mensaje que el hombre no puede traer. El hombre puede traer una mejoría a través de ayuda o una buena política económica, pero no puede cambiar los corazones de las personas. La iglesia sí, tiene el poder y la autoridad, y se la dio Jesucristo. Todo el triunfo de la cruz es para usted, mi amigo, mi hermano que ha escuchado a Cristo, que ha recibido a Cristo, que ha creído a Cristo. Y si tú te has alejado de la iglesia, estás fuera de esa protección. La iglesia es un cuerpo donde cada persona es nutrida, donde cada persona puede recibir la instrucción correcta, donde puede recibir esa palabra de luz que lo va a salvar de las malas decisiones. Involúcrate en la obra de Dios. Dice que da una referencia al marido, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¡Wow! El cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la prosperidad, la restitución de todo lo que el diablo nos robó? ¿Dónde está la armonía del hogar, la unión? ¿Dónde está el verdadero camino? ¿Dónde está la luz que necesitan nuestros pensamientos? En la iglesia. Dice la Biblia que Él es el Salvador de la iglesia. Él es el Salvador. No estoy hablando de una organización, lo vuelvo a decir, sino de un organismo donde podamos recibir la instrucción correcta, donde la igualdad es la base principal del amor. Jesús se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos hoy día experimentar la unidad y el amor. Colosenses capítulo 1, verso 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¡Wow! Verso 19 del capítulo 2 de Colosenses nos dice, y no asistiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose ni uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¡Wow! ¿Dónde voy a crecer? Como persona, como papá, como mamá, como ministro, como servidor. ¿Dónde voy a desarrollar el potencial, la capacidad que Dios colocó, ese poder, ese dunamis que hay en nosotros? Joven amigo, deja las distracciones a un lado. Varón que está formando un hogar y decir, ¿cómo hago? La economía está mala, el trabajo, hay poco, las noticias para el futuro son inestables. Corre a la iglesia, corre a buscar la instrucción correcta, la sabiduría correcta, que primeramente te va a servir para salvar para salvar tu alma y para salvar a tu esposa y a toda tu familia, para que lo que emprenda prospere, porque vas a entender
que no estás en la iglesia para ser bendecido, sino que estás en la iglesia en agradecimiento y querés ser parte del cuerpo y llevar la salvación. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No sé cuántos minutitos han pasado ya de las horas 8 en la mañana. A ver, Tania, vamos a hacerla hablar. A Tania ahí un chiquitito, mientras usted medita en esta palabra, en esta mañana. Faltan 2 minutos para las 9. Faltan 2 minutitos para las 9. Aquí en el oeste argentino, ¿la temperatura cómo está, Tania? De 6 grados. De 6 grados. Está fresquito. Está frío. Está frío. Bueno, Tania, no sé si hay algún mensaje más. Sí. Ahí leemos, había llegado un mensajito de Francisco, si no me equivoco. Sí, de Francisco. Saludos hermanos, comenzamos la semana con oración y ruego, creyendo que el Señor va a obrar en nuestras peticiones. Gracias, bendiciones. En mucho tiempo se ha predicado en doctrina, dejando el amor en segundo lugar. Es mi humilde opinión.